Buen día, ya habíamos trabajado en el vídeo anterior lo concerniente al virreinato, a la organización económica, a la organización social. También comentamos acerca de los rebeldes, ¿no? De estos últimos incas de Vilcabamba, acerca de las batallas entre conquistadores, estos enfrentamientos que finalmente fueron desplazados, que fueron callados por la constitución del virreinato. Ahora bien, tenemos que también considerar la organización política. Dentro de esta organización política está pues tenemos que hablar de las instituciones que regentaban en ese momento las funciones que les devenía el reinado de España. Entre estas tenemos al Consejo de Indias, que es la máxima institución, es la que propone los virreyes. La máxima institución en el virreinato era el Consejo de Indias. Después venía la Real Audiencia, que era presidida por un virrey. Este era el órgano máximo de justicia, como una corte suprema era, que tenía pues que ver con los juicios de los españoles, de los indígenas. Luego venía el corregimiento, que era donde estaba lógicamente el corregidor. Este corregidor tenía las funciones del virrey, pero en una jurisdicción menor. Podemos hablar pues de una comparación como país y departamentos. Eso era lo que hacía un corregidor. Cobraba tributos también. Y para cobrar estos tributos se ayudaba de los encomenderos y de los caciques. En el caso de los caciques tenían pues pues estaban en una situación ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque ellos tenían que cumplir con las funciones que les asignaba el Estado español, pero a la vez tenían relación con los indígenas. Los caciques eran antiguos gobernantes indígenas que ahora servían al gobierno español. Entonces acá estaba en una situación pues de ambivalencia, en una situación a veces entre la espada y la pared. Y también tenemos al cabildo, que era una especie de municipalidad en ese tiempo. Siguiendo con la organización política, hay que tomar en consideración que hubo una división muy marcada en este virreinato, que fue la República de Indios y la República de Españoles. Primero, ¿qué era esta República de Indios y República de Españoles y a qué se debió esa división? La República de Indios y Españoles era simplemente una división en la cual había en realidad no era algo legitimado, o sea, no era algo legal, digámoslo de alguna forma, no era algo que había un lugar para los españoles, un lugar físico y un lugar físico para los indios. Simplemente fue algo simbólico. Quiere decir que los españoles tenían, lógicamente, ciertos beneficios que los indios no iban a tener. Ahora, ¿por qué se hizo esta división? Recordemos que los españoles tenían una religión y una forma de ver la vida determinada que era totalmente distinta a la de los indios. Si bien es cierto, los españoles ya habían derrotado al imperio incaico, ya habían derrotado a los últimos incas de Vilcabamba, digamos que con el virreinato ya estaban controlando muy bien lo que había sido el Tahuantinsuyo y ya tenían una distribución tal en esta parte del mundo que hacía que el dominio sea mayor. Entonces, luego de haber derrotado en armas, derrotado de manera bélica a los incas y a las cabezas, ¿qué tenía que pasar ahora para poder establecer un país en Sudamérica, en este caso en el Perú? Tenían que adoctrinar a los indios, tenían que enseñarles su religión, enseñarles sus costumbres, para que estos indios pudieran estar en una república como la República Española. De ahí que van a enseñarles su religión, de ahí que van a educarlos, de ahí que van a darles todo lo que debe tener un Estado, todo lo que debe tener un país, una república, sobre la base de la idea de raza. Acuérdate que la raza, biológicamente hablando,
no se puede aplicar pues a las personas, ya que somos parte de la raza humana, pero socialmente, debido a una pues a una costumbre histórica, se le llama raza pues a esta diferencia en la pigmentación de la piel. Entonces, la idea de raza pura que tenían en este tiempo, acuérdate que los criollos, es decir, los españoles nacidos en América, no tenían los mismos derechos que los españoles nacidos en España. Así caiga redundante, ¿de acuerdo? Menos aún iban a tener los mismos derechos los indios. Entonces, la idea de raza era muy importante en este momento, ya que los de raza pura, por así decirlo, tenían lógicamente más derechos que los mestizos, por ejemplo, los hijos de un indio o de una india con un español o de un negro con una india. Entonces esas diferencias se iban a traducir en beneficios y en restricción de derechos. Ahora, habiendo visto ya la organización y la estructura de este virreinato y lo que pasó antes del virreinato, es importante también señalar que hubo reformas en el virreinato, de las llamadas reformas borbónicas, que lógicamente lo proponen, lo impulsan los reyes de la dinastía Borbón en España. Ahora, ¿por qué hacen estas reformas? ¿A qué se debe las reformas? Que ahora las vamos a comentar. Pero hay que considerar que, si bien es cierto, cuando España llega al Perú, bueno, a lo que ahora es el Perú, cuando llega a esta parte de Sudamérica, estaban en pleno apogeo, estaban en pleno, el mercantilismo era pues, estaba en pleno auge. El mercantilismo tenía, digamos, en España y en Portugal a sus máximos exponentes, pero llega pues en 1700 aproximadamente, a mediados de 1700, la revolución industrial. Entonces, con la revolución industrial que se da en Inglaterra, hay que recordar que en este proceso, pues, las máquinas desplazan al trabajo en los talleres. Entonces, el mercantilismo, ¿cuál era la base del mercantilismo? Era la acumulación de capital, la acumulación de piedras preciosas en especial. En cambio, en la revolución industrial ya no hay tanta acumulación de piedras preciosas, sino se va a enriquecer un burgués, un capitalista, mediante el trabajo en las empresas, mediante el trabajo en las fábricas. Entonces, ahí hay un cambio en esta estructura capitalista del mercantilismo al industrialismo. Aquí España cae en un letargo porque no se acomoda tanto a la revolución industrial como sí lo hace Inglaterra, Francia y Alemania, los cuales después de la revolución industrial van a tener mayores posesiones, van a tener mayor capital, van a tener mayor dinero, van a tener mayor poder, van a poder comercializar mejor y mucho más rápido, porque la rapidez que te da trabajar con máquinas no es la misma que trabajar en un taller. Acuérdate que la manufactura, los diversos tipos de trabajos que se hacían se cambiaron, ¿no? Con la máquina de vapor, con el telar mecánico, con la máquina de vapor principalmente pues para los ferrocarriles, para producción en masa. Entonces esto hace que España no tenga tanto poder como cuando empezó el virreinato. Entonces esto, sumado a otras situaciones que ahora vamos a comentar en el virreinato, da pie a que los reyes borbones propongan estas reformas a las que se les denomina las reformas borbónicas. Entonces, a partir de ahí se va a comenzar, digamos, con otra etapa dentro del virreinato, ¿no? Dentro de estas reformas borbónicas tenemos el ingreso de navíos franceses. España se da cuenta que no puede solo y necesita hacer entrar a los franceses y a los ingleses mediante el Tratado de Utrecht. Aquí hace entrar a ambos países para que puedan comercializar y producir a favor de España y poder comercializar con España también. España, cuando hablamos pues de piedras preciosas, hablamos de minería. Entonces España tuvo que ver más allá de la minería para poder salir de la situación en la que se encontraba. Crearon intendencias. ¿Qué cosas son las intendencias? Las intendencias reemplazaron a los corregimientos y a las audiencias, que eran la distribución
en el virreinato. Ahora las intendencias serían como lo que actualmente conocemos como los departamentos. Estas intendencias tendrían un intendente que va a reemplazar al corregidor. Esto era más que todo para controlar de manera militar a los diversos sectores, porque igual había, ya no con la misma frecuencia ni con la misma intensidad que la resistencia que pusieron los incas de Vilcabamba, pero igual había rebeliones, igual tenían que controlar mediante los caciques y mediante en ese tiempo los corregidores a las poblaciones, porque en cualquier momento podía presentarse una rebelión. Asimismo, se crea dos nuevas gobernaciones, dos nuevos virreinatos, que son el de Nueva Granada, con sede en Bogotá, y el de Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Entonces, esto también para tener mayor control sobre los demás países, que de aquí va a salir pues la Gran Colombia de Nueva Granada, que posteriormente va a ser pues Venezuela, Ecuador y Colombia. Ahora, antes de hablar de estos dos movimientos, de estos dos movimientos rebeldes que hubo tanto con Juan Santos Atahualpa como con Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, es importante señalar una diferencia básica entre una rebelión y una revolución. Una rebelión es simplemente un levantamiento armado en contra del gobierno. En cambio, una revolución ya va más a un reordenamiento social, político y económico. Supone también el convencimiento de una gran parte de la sociedad para poder llevar a cabo una revolución. La rebelión no necesariamente, la rebelión es un sector y no va sobre un nuevo ordenamiento o sobre una reforma política, económica y social. Una revolución sí. Entonces lo que ha habido en Perú siempre han sido rebeliones. No ha habido una revolución como tal, ni siquiera la independencia, porque la independencia, si bien es cierto, trajo un nuevo orden político, trajo un nuevo orden social y hasta económico, se puede decir, pero no fue de una mayoría, fue algo externo, no nació en el Perú. Entonces hay que tener esta diferencia para pasar a hablar de Juan Santos Atahualpa, quien sabía latín, sabía español, y él se llamaba descendiente de Atahualpa. Él se organizó en la sierra y en la selva, pero no, lo malo es que no se tiene mucha información historiográfica sobre Juan Santos Atahualpa. Se sabe que tuvo movimientos en la sierra y en la selva central, que en realidad no fueron de gran, no fue masivo esta rebelión, no tuvo mayores éxitos, pero sí preocupó mucho a la administración virreinal y sirvió de influencia en movimientos posteriores. Lo de Juan Santos Atahualpa fue una rebelión, pero es la primera para que luego venga la de José Gabriel Condorcanqui, que sí tuvo mayor fuerza y lógicamente representatividad contra la corona española. Eso ha sido lo que quería manifestarles para terminar este tema del virreinato. Posteriormente veremos a José Gabriel Condorcanqui y ya entraremos al proceso independentista. Espero que les haya gustado y me envíen sus preguntas y no olviden, si es que les ha gustado mucho, suscribirse por favor. Gracias, un abrazo, chao.